Buenos días, mi nombre es Carolina Madeleine Grandes Medina, estudiante del 10º ciclo de Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La siguiente exposición es respecto al curso de evaluación de minas dictado por el doctor Jaime Mayorga. El tema es muestreo de minerales. Vamos a abarcar un poco de lo que es los tipos de muestreo, los conceptos básicos de muestreo, los errores que se dan en estos y las recomendaciones que se deben de tener en cuenta para realizar un óptimo muestreo. Muestreo de minerales, pues como parte de nuestro trabajo está dividido en introducción, conceptos, muestreo, tipos de muestreo, métodos de muestreo, procedimientos de muestreo, los errores que pueden haber en el muestreo y finalmente las referencias bibliográficas. Parte de nuestra introducción pues es importante saber, ¿no?, qué es el muestreo y por qué es importante ello. El muestreo en minería es el conjunto de trabajos que se realizan con el objetivo de determinar la cantidad y la calidad de las sustancias útiles. Es decir, pues determinar las propiedades, ¿no?, para lo cual se va a calificar cuál va a ser su valor industrial. Por ello, la recolección de las muestras son una de las actividades fundamentales, ya sea en exploración, prospección o también explotación de los yacimientos de minerales. Los conceptos que se deben de tener en cuenta antes de adentrarnos en el tema, pues son conceptos básicos. Primero, ¿qué es una población o un lote? Como pueden ver en la presentación, dice que es el conjunto de materiales cuyas características o atributos se pueden observar, medir y estudiar, como la abundancia, composición química de los minerales de interés, densidad de las unidades litológicas, etc. En el caso de la geología, población o lote se dice las muestras que se desean obtener de una estructura mineralizada, los detritos de la perforación de un pozo de voladura o también testigos recuperados de un sondaje. Para el laboratorio es diferente. Un lote será el grupo de muestras que ingresan al laboratorio con la finalidad que sigan el mismo tratamiento en todo el proceso de preparación y análisis. Con respecto a la heterogeneidad, pues es la condición de un lote en el que todos los elementos no son estrictamente idénticos. Existe la heterogeneidad de constitución y la heterogeneidad de distribución. En el caso de heterogeneidad de constitución, pues es una propiedad intrínseca del material, por el cual cada partícula que compone el lote tiene un contenido crítico diferente. En el caso de la heterogeneidad de distribución, constituye una propiedad también intrínseca del material, por el cual los grupos de fragmentos presentan diferencias, las mismas que están relacionadas a la heterogeneidad de constitución, la distribución espacial, es decir, el agrupamiento y estado de segregación de los constituyentes. Como pueden ver en la parte superior, hay una imagen de la diferencia entre heterogeneidad de constitución y la heterogeneidad de distribución. Como pueden visualizar, son los mismos fragmentos, pero distribuidos en forma diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta que una mayor variabilidad incrementará el grado de heterogeneidad en un depósito mineralizado, lo cual también implicaría aumentar la cantidad y el tamaño de las muestras. Estos reflejadas también en un mayor costo, ¿no? En el caso del incremento, pues corresponde a un grupo de partículas extraídas del lote en una sola operación, como la extracción con un golpe de cincel, quizás también un cucharón de muestra de blast hole, etc. En el caso del espécimen, pues es una parte o porción extraída de la población del lote que no cumple con la condición de equiprobabilidad. Más adelante les explicaré qué significa equiprobabilidad, que es un término muy importante en el tema de muestreo. Muestreo. Bueno, es importante saber lo que es una muestra, ¿no? Una muestra es una parte o porción representativa de un lote, de tal forma que la proporción y distribución de la característica que se investiga sean iguales en ambos. Una característica del muestreo de minerales es que los elementos que componen el lote son heterogéneos, es decir, pues que tienen características diferentes, ¿no? Por lo tanto, la extracción para obtener la muestra de este mineral debe respetar las reglas de la teoría del muestreo, ¿no? Que quiere decir que sea equiprobabilístico, que cualquiera sea sus formas de extraer esta muestra debe de representar a toda mi población. Con respecto a la delimitación de la muestra, pues para obtener una muestra que represente a la población que se quiere estudiar, es importante establecer sus límites, es decir, que esta muestra pertenezca al lote en cuestión. Pues de no ser así, la información que se obtiene sería errónea por adición de incrementos que corresponden a otra población o lote. Las características del muestreo más importantes pues es el grado de heterogeneidad del yacimiento o depósito mineral, qué tan variables son las características, ¿no?
la elección del método adecuado de muestreo. Es importante saber definir qué tipo de muestreo se va a elegir, pero para ello se debe de tener en cuenta qué elementos estoy buscando y en dónde lo estoy buscando también. La selección y uso adecuado de las herramientas de muestreo. Para cada tipo de muestreo pues existen diferentes herramientas. Y con respecto al cumplimiento del procedimiento de muestreo, ¿no? Cada mina tiene diferentes protocolos, tanto de QAQC como de muestreo, que se deben de seguir. Con respecto al objetivo, pues el objetivo es obtener una muestra de una población para realizar estudios de interés, como pueden visualizar en las imágenes, muestras para análisis químico, muestras para determinación físico-mineralógicas, muestras también para pruebas metalúrgicas y finalmente muestras para investigaciones mineralógicas. Con respecto al diagrama de procesos, como pueden ver en la parte izquierda, pues primero se tiene que tener en cuenta la población a muestrear, si hacen incrementos para obtener un muestreo, a veces no se hace. Luego se hace la preparación de estas muestras y finalmente el análisis, ¿no? Se lleva al laboratorio para obtener los resultados. Y luego el laboratorio envía las bases de datos pues a los encargados. En el caso de cada etapa del muestreo pues pueden ocurrir diferentes errores, tanto el error en el muestreo, error en la preparación o error en el análisis que se da en los laboratorios. Con respecto a la importancia del muestreo, pues ¿por qué es importante? Viene a ser la parte fundamental de todo el proyecto. A partir de ello se hace un cálculo de recursos, posteriormente un diseño y plan minero. Luego con esta base de datos pues se hace un cálculo de reservas para estimar aproximadamente cuánto tonelaje, cuánto es lo que hay en este yacimiento. Y finalmente se hace la inversión para la construcción de la mina o quizás un ampliamiento de mina en caso sea una exploración brownfield. O también puede ser un proyecto de inversión de una compañía minera junior pues a una más grande, no una major, dependiendo obviamente del cálculo de reservas que se ha hecho anteriormente. Entonces, si el muestreo está mal, pues todo este proceso viene a ser negativo, viene a estar también mal. Los tipos de muestreo, pues hay muestreo selectivo, muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático y muestreo aleatorio estratigráfico. En este caso yo me voy a centrar solamente en el muestreo aleatorio sistemático, que viene a ser el muestreo más usado en minería, por el cual las muestras son recolectadas en intervalos constantes, es decir, siguiendo una regla preestablecida, en la cual está relacionada con las características geológicas del yacimiento. Como pueden ver en la parte inferior de la parte derecha se puede ver una malla sistemática que sigue un cierto orden, al contrario del muestreo aleatorio simple, que no sigue ningún orden. Con respecto a los métodos de muestreo, pues existe el muestreo puntual, que viene a estar realizado tomando muestras de mano, muestras por puntos propiamente dicho, o también por puñados. En el caso del método de muestras de mano, pues consiste en la recolección de fragmentos del cuerpo mineralizado, o también puede ser un afloramiento durante el desarrollo de una labor minera. Estas se toman con la intención que se caracterice una variedad de mineral o sustancia útil. Dependiendo de las condiciones de muestreo y del tipo de mineral, cada muestra de mano puede ser de hasta 0.2 o 2 kilogramos. En el caso de muestreo por puntos, pues como pueden ver en la izquierda, consiste en que determinada superficie del afloramiento de la labor subterránea pues se extienda una red cuadrada o rómbica, cuyos nodos se toman esquirlas del mineral aproximadamente del mismo tamaño. Y finalmente, con respecto al muestreo por puñados, pues consiste en la recolección de porciones del montón de mineral según una red definida, las cuales constituyen la muestra, utilizado por el muestreo de masas friables como mena de voladura, arenas de placeres, echaderos y otras acumulaciones de mineral. Es conveniente para realizar el muestreo utilizar herramientas como recipiente, medidor, recogedor, canastilla, etc. El otro tipo de muestreo pues es el lineal. En este tipo se considera los canales, sondeos, testigos y detritos y lamas de barrenos. En el caso de muestreo
por canales, pues es el de mayor difusión. Consiste en la toma de material de un canal ubicado perpendicularmente al cuerpo mineralizado, tanto en afloramientos como también en labores mineras subterráneas. Como pueden ver en la imagen, pues en la parte izquierda primero se está delimitando el canal de muestreo. Posteriormente se hace un canal punteado sobre una línea y finalmente se hace la recolección de incrementos dentro del canal, ¿no? Obviamente seleccionando los canales punteados que se han hecho anteriormente. Otro tipo de muestreo lineal pues son las perforaciones, ¿no? Tanto diamantinas como RC. Y finalmente el muestreo volumétrico. Para el muestreo volumétrico se realiza por rebanado y el método global. ¿Qué quiero decir con el método por rebanado? Pues es la recolección de las muestras de toda la parte expuesta del cuerpo mineralizado de interés en labores mineras subterráneas. La muestra pues se toma de las paredes donde la labor intersectó al cuerpo mineralizado. En el caso del método global, pues considera en la toma para toda la masa mineral obtenida en determinada parte del cuerpo mineralizado. Por ejemplo, la muestra puede tomarse de toda la masa del mineral de voladura, etc. Ahora vamos a adentrarnos en el procedimiento de muestreo. Es importante saber que existen los procesos de muestreo. Obviamente primero se tiene que tener en cuenta cuál va a ser la finalidad, como anteriormente ya les comenté. Existe el muestreo geoquímico, el de tipo de perforaciones, labores mineras subterráneas, como también existe Open Pit o labores mineras en superficie, y finalmente el especial, ¿no? Que viene a ser las metalúrgicas, las relaveras, etc. Con respecto al muestreo de proceso de muestreo geoquímico, en este caso les voy a estar explicando uno o dos tipos dentro de cada tipo de muestreo. Pues se denomina así el conjunto de actividades de prospección inicial en la búsqueda de depósitos de minerales. La prospección geoquímica incluye el muestreo de sedimentos de corrientes, muestreo de sedimentos lacustrinos, muestreo de rocas, muestreo de suelos, etc. Hay que tener en cuenta un diseño de malla de muestreo según se tenga en cuenta las escalas de trabajo con el que se está trabajando, ¿no? Valga la redundancia. Como pueden visualizar en el cuadro. Asimismo, posteriormente se va a tener como que un mapa obtenido a partir de estos muestreos, ¿no? Y obviamente con las concentraciones del metal que se está buscando. Como pueden visualizar, en este caso en el mapa se está buscando arsénico. Quizás porque es un pathfinder del oro, por ello se está asociando, ¿no? Y se está buscando en sus cuencas, en este caso de Río Salado. Bueno, entrándonos al muestreo geoquímico, existe el muestreo de suelos. También se hace un diseño de grilla en contorno de muestreo de suelos. Hay que considerar que no se requiere una malla apretada si se está prospectando depósitos porfíricos de cobre. Y por el contrario, ya puede ser muy necesaria en el caso de depósitos betiformes o estratoligados. Para tal caso podemos usar una disposición rectangular donde la mayor separación es paralela a las direcciones estructurales dominantes. En el caso de muestreo de sedimentos, pues son muestras de sedimentos de escorrentía. Como pueden visualizar, se hace un procedimiento, en este caso un plan de muestreo, ya sea de Stream Sediment, BLEG o HMC, que viene a ser Heavy Mineral Concentrate, y el otro pues son muestras de sedimentos que son analizadas por oro mediante la exhibición, ¿no? Se hace la ubicación espacial de las muestras en sí mediante nuestra malla, ¿no? Con GPS se seleccionan los puntos, posteriormente se hace un registro de datos de campo, donde se va a recolectar en qué coordenadas están encontrando esas muestras. Antes de obviamente agarrar nuestras muestras, pues se tiene que limpiar los equipos y las herramientas. Cuando ya se tengan las muestras, que deben de pesar aproximadamente 3 kilos, pues se hace un tamiz dependiendo de la granulometría de los materiales que estoy buscando. Luego se hace una encantación y posteriormente se embolsa y se etiqueta. Para este proceso pues hay que tener cuidado con los códigos que se están poniendo, porque también puede ser un error de muestreo. Y finalmente se hace la limpieza de equipos y herramientas, quizás para utilizarse posteriormente. Y ese sería el fin del muestreo de Stream Sediment. Con respecto a las perforaciones, pues es otro tipo de muestreo. Se denomina así a los sondajes para tomar muestras en estructuras mineralizadas mediante el uso de máquinas de perforación. En esta etapa se puede hacer en exploración, prospección, cuando ya se tiene indicios de los recursos, ¿no? Para poder estudiar más a fondo. Existe tanto la perforación diamantina como la de circulación reversa.
En el caso de muestreo de perforaciones diamantinas, pues lo primero que se debe tener en cuenta es que los testigos llegan a la sala de logueo, posteriormente se hace un análisis con respecto a la geomecánica para ver cuánto de recuperación tiene cada uno de estos sondajes. Bueno, las fotos, logueo geológico para ver las estructuras, litología, mineralogía, alteraciones también, y finalmente se hace un trameo. Antes de ello, obviamente, se hace un corte para poder tener testigos de la parte gemela, ¿no? Van a haber testigos que van a ser estériles, no testigos, partes del testigos que van a ser estériles y que no se van a muestrear. Entonces hay que visualizar dónde hay mineralización y pues antes de ello se hace un trameo para ver cada cuánto se van a sacar muestras, ¿no? Se debe de seguir un protocolo y posteriormente se hace una preparación de muestras, ¿no? Estas muestras van a entrar a unas bolsas, van a estar bien selladas para que no se contaminen. Tienen que tener una codificación y se tienen que poner nuestros estándares, ¿no? Tanto blanco grueso, blanco fino, etcétera. Todo ello dependiendo de nuestro QA/QC, de nuestra metodología de muestreo. Y finalmente, pues las muestras son llevadas en lotes al laboratorio. En este caso, pues 40 muestras son un lote en el caso de Buenaventura. En el caso de muestreo de perforaciones de aire reverso RC, pues se trata de un muestreo lineal que se realiza en perforación con aire reverso, como lo dice su nombre, donde la perforación se realiza con tricono que tritura el material en el fondo del pozo y le expulsa hacia un cono ciclón en la superficie. Entonces lo que se va a tener aquí es bolsas recolectadas a partir de este tipo de muestreo. Estas tienen una etiqueta, luego esta bolsa pues se coloca el material en un balde de plástico y posteriormente se resecciona la muestra húmeda en bolsas microporosas. Luego se hace una fracción de 20 gramos, ¿no? Que va a ser colectado con cuchara y pues se va a poner en estos curins, como pueden ver en la parte inferior. Y posteriormente pues se toman los datos del peso de la muestra seca, entre otros datos, ¿no? Luego se hace el llenado de un formato de registro que nos va a dar la minera, ¿no? Como parte de la cadena de custodia. El registro de la máquina en sí primero y luego pues el registro de nuestros datos. Luego se transporta pues la muestra al laboratorio de preparación de muestras. Con respecto a las labores mineras subterráneas, como lo dice su nombre, son aquellos tipos de muestreos que se dan en minas subterráneas. En este caso pues tenemos el muestreo de canales, que viene a ser muestreo lineal sistemático, que consiste en extraer incrementos tomando la muestra con la técnica de canal puntual dentro de un canal previamente delimitado en el terreno. En el caso que nuestra estructura pues esté orientada de este a oeste, se hace un muestreo que iniciará del lado norte y pues si es de norte a sur pues iniciará del lado oeste. Se puede visualizar también las diferentes partes de nuestro canal, la cabecera, el subcanal, etcétera. En el caso del muestreo por puntos, pues como le dice su nombre, es un muestreo puntual y sistemático y se emplea para cuerpos de mineralización irregular diseminada. Para ello se necesitan las dimensiones de una malla dependiendo del tamaño de nuestra estructura y también de qué metales se está buscando, ¿no? Como pueden visualizar en la parte derecha, pues se indica un diagrama del proceso de muestreo por puntos. El muestreo en labores mineras superficiales, como dice su nombre, se dan en la parte superficial de las minas, en las de open pit obviamente o de tajo abierto. Y pues tenemos como primer tipo el muestreo de blast hole. Los blast holes son los huecos que la operación realiza para hacer la voladura, de allí su nombre, y son creados de acuerdo al plan de minería y tomando en cuenta las mallas de voladura, es decir, que la disposición de la estructura y las distancias de estos huecos pues son diseñados de acuerdo a la necesidad de obtener un material fragmentado, ¿no? U homogéneo. Como pueden visualizar en la imagen, se ven como unos huequitos. Esa es nuestra malla de perforación que se hace pues para los blast hole, ¿no? Y luego posteriormente las muestras son embolsadas también y etiquetadas. Con respecto a los muestreos especiales, pues en este caso tenemos el muestreo para pruebas de densidad. Este tipo de muestreo pues tiene su proceso de muestreo. Se ubican las muestras y se hace un estudio de densidad, ¿no? En este caso yo he notado que
se puede utilizar parafina para estos tipos de muestreo. Se toma su peso específico, entre otros procedimientos que son ya más determinados a ese análisis, ¿no? Y bueno, los errores de muestreo. Con respecto a los errores de preparación, pues error por contaminación, error por pérdida, si se nos pierde algún material de nuestros muestreos, de nuestros lotes, error por alteración también, por cambios en la composición química, mineralógica y física. Bueno, con respecto a los errores de análisis, pues el cruce de muestras, contaminación también, que viene a ser contaminación dentro de nuestra base de datos, la calibración del equipo y la digestión incompleta. Esos son errores que se dan también en laboratorio, ¿no? Y bueno, las recomendaciones para un muestreo óptimo. En primer lugar, para un nuevo proyecto se recomienda definir con claridad sus dominios geológicos a estudiar, pues estos conformarán las poblaciones de las muestras. Para el equipo de muestreo se recomienda usar material plástico sin color o de color blanco. Es recomendable realizar comparaciones entre los métodos de muestreo y utilizar el que más se adecue a cada operación, manteniendo la representatividad de la muestra a menor costo. Eso es lo que requiere una mina, ¿no? Hacer lo más óptimo posible a menor costo. Se recomienda entrenamiento continuo del personal involucrado en el muestreo y preparación de muestras. A veces el trabajo de muestreo pues se torna mecánico y a veces se olvida que uno tiene también que determinar al criterio del geólogo pues dónde hay mineralización, cada cuánto el tramo, seguir un protocolo para no equivocarse, etcétera. Y para muestreo sistemático se recomienda no colectar muestras menores de 0.7 kilogramos debido a la representatividad que se necesita, y finalmente toda muestra recolectada debe ser sellada y etiquetada. Es importante tener un orden y un adecuado QA/QC para tener un óptimo muestreo. Esta es la bibliografía que he usado. Muchas gracias.